Bueno, vamos a platicar hoy precisamente con nuestro especialista, nuestro coach de vida, Edmundo Sánchez. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy bien, bienvenido. Gracias, buenos Gracias días. por estar con nosotros. Encantado. Es un tema que, la verdad, es muy difícil y es delicado porque yo me imagino que este tipo de emociones tan intensas, el amor, el odio y la venganza, son inherentes al ser humano, ¿o nos lo inventamos? No, yo creo que hay una parte natural del ser humano en ese deseo de desquitar. Y hay, bueno, una modalidad, ¿no? El deseo del desquite como una especie de emparejamiento, de igualación, de ecualización. Y el otro en el deseo de venganza, más en el sentido de generar un daño al otro, ¿no? De hacerle sufrir igual o más lo que nos hizo sufrir a nosotros. Sí hay algo de condición, o hay algo en la condición humana de esta cuestión de la venganza. Sin embargo, creo que también la venganza está muy relacionada con patrones de conducta aprendidos. Tiene que ver con lo que vivimos de pequeños, la manera en que se procesan las emociones y sobre todo pensar que la venganza la alimenta el resentimiento, es decir, algo que está atrapado ahí, algo que está atorado en el tiempo. Fíjate que la palabra resentimiento me gusta, ¿no? Es una palabra muy descriptiva, fíjate, resentimiento, resentir, ¿no? O sea, volver a sentir. Entonces, el deseo de venganza solamente es posible si tú estás sintiendo una y otra vez aquello que te hizo sentir esa persona. Y pues, por supuesto que, bueno, pues ahí la salida para una vida más ecuánime, más ecológica y más sana, pues sería definitivamente el perdón. Sacar ese sentimiento para que ya no se revuelca, ya no se reviva, se reproduzca otra vez y se deje de dar el resentimiento. Entonces, desde este punto de vista, evidentemente, aquel que aspira a la venganza es un individuo que constantemente está reviviendo, resintiendo la emoción que le despertó una actitud o un acto en su contra y le sigue haciendo daño, como si estuviera viendo un loop de una misma película, una y otra vez. Esto es muy cierto, pero la recomendación aquí sería, ¿qué pasa cuando el individuo toma acción y se venga y trata de igualar el marcador y causar un daño similar al que él experimentó? ¿Qué va a pasar en ese caso? Es la opción 1. ¿Y qué va a pasar si decide perdonar y guardarse ese sentimiento sin actuar en consecuencia? Fíjate que esa es una de las preguntas más difíciles que me has hecho al aire en no sé cuánto tiempo tenemos de hacer radio y televisión tú y yo, pero ni cuentes. Ni platico cuántos años. Es una pregunta muy, muy complicada. Va a depender primero del individuo, eso es algo muy importante de entender, porque sí existe una psicopatía en donde la persona puede sentir placer por la venganza. Entonces ese es un primer punto, que sí puede haber placer en la venganza, pero pues hay una psicopatía, hay un problema en la persona. Segundo, puede ser que la venganza produzca una satisfacción, un placer momentáneo, pero que luego va a producir una sensación de vacío, de hueco y posiblemente de culpa y arrepentimiento. Entonces ahí también hay que estar preparado para eso, porque dices, la venganza, ya me desquité y sí obtuve el placer que yo quería en el corto plazo, pero luego me puede salir, como dicen en mi pueblo, más caro el caldo que las albóndigas, porque a largo plazo el daño que yo generé puede ser más grave o puede generar en mí una situación de conflicto, de culpa, como te decía. Hay algo que a mí me sirvió mucho, hace muchos años que aprendí, y que decía mi maestro, la cachetada que te quiero poner es muy probable que te la merezcas tú, pero no me la merezco yo. ¿No? Es decir, el daño que yo te quiero hacer, de veras que te lo has ganado a pulso. El único problema es que para hacerte yo ese daño, que el ejemplo es la cachetada, yo me tengo que convertir en aquel que cachetea. Y entonces ya estoy transfigurando, estoy cambiando la esencia personal, me estoy convirtiendo en una persona que a lo mejor yo no quisiera ser o no estoy preparado para ser. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, Javier, en esta cuestión de la venganza, porque la venganza es algo cotidiano inclusive, ¿no? O sea, es algo que todos hemos experimentado y quien te diga que no, te está mintiendo, ¿verdad? Claro. ¿No? O sea, todo el mundo hemos sentido el deseo del desquite. Ahora, ¿cuánto tiempo te dure, ¿no? Ese deseo de desquite y hasta dónde lo quieras llevar? Bueno, pues eso ya habla más de tu salud mental, pero no sentirlo, ¿no? Debe ser algo complejísimo en el sentido de que tal vez, dependiendo del nivel de daño que sentimos nos han producido, tal vez podemos aliviar sin necesidad de la venganza y pues ahí se acaba el sentimiento o el resentimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa en los casos
Edmundo, te pregunto, en donde el daño es tan profundo como, por ejemplo, que alguien tome la vida de un ser muy amado y muy cercano tuyo, tu pareja, tu hijo, ¿no? Y que posteriormente la ley tiene contemplado ese esquema que, desde mi punto de vista, no es más que una venganza social, ¿no? La ejecución, la pena de muerte. Eso no baja las tasas de incidencia de homicidios ni de delitos. Sin embargo, pareciera que a los deudos les entrega una satisfacción muy personal y que a partir de entonces tal vez encuentren la paz que buscan. Y te diría, no en todo el mundo, ¿eh? O sea, no toda la gente siente eso. Hay gente que auténticamente dice, no lo maten. O sea, no puedo yo hacerle lo mismo a la mamá del asesino, lo que el asesino me hizo a mí. O sea, hay gente que legítimamente dice, ¿sabes qué? Por mí no lo hagan, a mí no me interesa. Y hay otras personas, como tú dices, que sí de alguna manera sienten una paz o una satisfacción, que habría que analizar caso por caso y ver, como te decía, la permanencia de esa paz o la durabilidad de esa paz. Y creo que es muy importante entender que hay ciertos eventos en la vida que son irreversibles, ¿no? Entonces, no importa lo que hagas, es decir, no importa si lo matas, si lo torturas, si lo encarcelas, si lo dejas que se pudra en la cárcel, tu hijo no va a regresar. O sea, tú tienes que lidiar, y eso es algo que es muy importante, y abres la puerta a un tema muy complejo también, que es, ahí tendríamos que ver cómo está ese padre o esa madre lidiando, procesando, elaborando la muerte del hijo, ¿no? Independientemente de cuál ha sido la causa. Y ahorita me recordaste un caso específico, verídico, de una señora que decía que estaba muy resentida y le deseaba todo el mal del mundo a una persona que, alcoholizada, había matado a su hijo en un accidente. Y le dije, ¿y hasta cuándo piensas seguirlo cargando? Me dice, no lo voy a perdonar jamás en mi vida. Le dije, déjame hacerte una pregunta idiota para que veas lo que tú estás haciendo. Si a tu hijo le hubiera caído un poste de la luz en la cabeza y lo hubiera matado, ¿tú estarías resentida con el poste? ¿Lo seguirías odiando? Me dijo, claro que no. Bueno, pues eso es lo que estás haciendo. Estás guardando un resentimiento y un sentimiento contra algo, contra alguien que fue un factor en el evento de la muerte de tu hijo. Pero sería como muy absurdo resentirse con el poste, ¿no? Qué bárbaro. Sin embargo, se queda resentida con esa persona que ni conoce para el resto de su vida. Pues qué difícil tarea nos dejas. O sea, que finalmente sigue siendo una elección propia el rencor, el odio y la búsqueda de venganza. Totalmente. Edmundo, tus números de contacto, por favor. Si Con muchísimo gusto y rápidamente, este sábado en Tijuana, el curso de Adolescentes de Éxito, herramientas para la vida, herramientas para el éxito, para la escuela. Así que ojalá manden a sus hijos de 13 a 16 años. Teléfono 634-9750 en la ciudad de Tijuana, 634-9750. Más información, edmundosanchez.com. Muchísimas gracias, Edmundo.